Vamos a grabar un poquito esto. Bien. ¿Más preguntas? Bueno, entonces, ¿de qué se trata este capítulo? Bueno, de el diseño de las conexiones de los elementos metálicos. Como nosotros ya vimos, la construcción metálica se proyecta y se prefabrica en taller y después se lleva en partes a obra, ¿sí? Eso es la característica de la construcción metálica que difiere de la unión monolítica que se genera con el hormigón, en donde uno lleva un material fresco y ubicando los hierros en determinadas condiciones, todos los nudos son monolíticamente rígidos, digamos, de acuerdo a cómo uno los proyectó, ¿no? Con las construcciones metálicas tenemos que nos manejamos con la alternativa de estas uniones, rígidas o flexibles, rígidas, semirrígidas o flexibles. Y diseñamos nuestras obras para que funcionen estructuralmente y diseñamos cada uno de esos elementos para que sea posible transportarlos y para que sea cómodo montarlo, porque es bastante difícil montar piezas que tienen 12 metros de largo, una con otra a 6, 7 metros, 8 de altura, cuando no es a más metros de altura. ¿Me explico? Entonces, toda esta complejidad de ir armando elementos estructurales de grandes dimensiones en volúmenes importantes de espacio, están condicionando el diseño de la unión. Vamos a ir avanzando sobre esto. ¿Cómo se puede, digamos, cómo se fracciona una estructura metálica? Bueno, digamos, en principio los semis tienen 12 metros, así que las piezas tendrían que tener 12 metros y además los gálibos de los puentes, de los pasos vehiculares, de las avenidas, de las autopistas, tienen 4 metros de altura. 1,10 tiene el semi, arriba de la plataforma, es decir, que tenemos algo así como un 2,90, como para ir hacia arriba, pero tampoco podemos llevar una cosa de 2,90 parada ahí arriba. ¿Me explico? Es decir, que hay que diseñar cosas que sean transportables. Pero bueno, en la cuestión de los transportables, fíjense, ahí tienen unas fotitos, que normalmente hay talleres de construcción metálicas que están cerca de vías navegables, justamente porque se pueden transformar. En el caso de la fotito es un puente entero que están transportando vía un pontón por una vía navegable, pero para los puertos de Rosario y del interior y qué sé yo, se han fabricado mangas que son reticulados de 50 a 60 metros de longitud en una pieza y se han llevado por barcazas. Y ustedes habrán tenido alguna vez alguna situación como la de abajo, en donde una pieza constructiva interrumpe directamente el tránsito de una avenida porque tienen que pasar con un cilindro o con un puente en este caso. Estos son los puentes de General Paz, que se prefabricaron enteros en taller y se llevaron a obra. Entonces, los condicionantes del tamaño van a depender con las uniones que ustedes tengan que hacer. Siempre que tengan que hacer uniones, lo que tienen que pensar es cuáles son las condiciones de esas uniones. Y acá se las pasamos a mencionar. La primera es que la unión debe ser unión segura. Debe dar seguridad de lo que se está produciendo. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque las uniones por soldadura originalmente no se consideraban seguras por su alta fragilidad que se producía en este tipo de uniones. Entonces eso impidió que la soldadura sea un medio de unión fiable hasta tanto se puedan establecer condiciones que la garanticen como medio de unión. ¿Me explico? Si una unión no es segura, no sirve, ¿me explico? No sirve. Tiene que ser una unión segura. Y pasaba esto con las soldaduras. Se me escucha bien, ¿no? Sí, Sí, sí. se Sí, escucha sí. perfecto. Además tienen que ser durables en el tiempo, obviamente tienen que ser durables en el tiempo, equiparable esa durabilidad a la estructura en sí o más. Sería recomendable que en vez de fallar los elementos de unión, falle la estructura globalmente antes que falle un elemento de unión. En realidad
no es recomendable en ningún tipo de falla. A nivel del colapso de la estructura conviene más un elemento de unión, pero digamos, el elemento de unión se usa en las condiciones de durabilidad, tendrían que superar a las condiciones de la estructura en general. ¿Se entiende, no? Posibles, claro, porque vos podés diseñar una unión, pero no te entra. ¿Me explico? Porque vos para poder armarla tiene que haber unas condiciones de espacio, o tiene que estar en un lugar donde sea posible hacerla. Además, tienen que ser económicas. En general, una unión abulonada, como hay que comprar bulones, que son unas piezas que tienen un valor en sí mismo y demás, son más caras, posiblemente las uniones abulonadas, pero tienen otras prestaciones, ¿no? Y además hay uniones que en el campo de las uniones hay algo que se llaman uniones precalificadas. ¿Qué son esas? Bueno, como habrán visto recién, es como que las uniones entre perfiles, ya está están las tipologías de las uniones. ¿Me explico? Para unir para hacer un empalme de una viga se hace de esta manera, para unir una viga con una columna o se hace así, o se hace así, o se hace así. Entonces, así quiero decir, o se suelda el cordón, o se le pinta una platabanda, o bueno, lo que ustedes un poquito estuvieron viendo recién. Hoy empezamos a ver un tema que hay como 6 videos metidos ahí en el campus, del cual vimos el primero nada más, ¿no? Pero bueno, las precalificadas son justamente las que están ya prediseñadas, las dimensiones, el tipo de bulón, el tipo de soldadura, la forma de hacer la unión, está precalificada que con estos elementos las resistencias son tales. Hay algo que incorporó la norma americana, que es una comisión de estudios de uniones que intervienen, bueno, que establecen cierta bibliografía en donde hay uniones que están como precalificadas para funcionar con ciertas cargas. Uno puede consultarlas. Esto es de lo más moderno que apareció en definiciones estructurales respecto de la estructura metálica, ¿no? El precalificado de ciertas uniones. Porque imagínense que esto se aplica a zonas sísmicas, se aplica a todo, ¿me explico? Entonces esas uniones precalificadas implican un diseño tal que al proyectista le ayuda a resolver un tema importante. Si tiene que hacer un edificio de 60 pisos de alto y necesitas asegurarlo contra sismo y demás, seguramente vas a recurrir a mirar este tipo de bibliografía, ¿me explico? Que te garanticen esta información. Pero bueno, este es el campo de... ¿Qué vamos a ver nosotros? Bueno, nosotros dividimos... Bueno, lo primero que vamos a hablar hoy es el tema de uniones abulonadas. Medios de unión, para lo que nos vamos a dedicar es abulonadas. Pero en general, ¿cómo podemos establecer algún criterio de clasificación? Bueno, para estructuras con espesores mayor a 1/8 a 3,2 milímetros, es decir, para estructuras, donde los elementos que están en juego tienen espesores de chapa mayores al 1/8 de pulgada, mayores a los 3,2 milímetros, son recomendables, aceptables, la bulonería o las soldaduras. Digamos, hace unos años se utilizaban remaches. Bueno, se puede utilizar algo de morcetería, que es por presión entre las piezas lograr, y por deslizamiento, lograr que la rigidización de una estructura, o por adhesivos. Se utilizan algunos adhesivos químicos que puedan garantizar esas uniones. Pero en general, para estructuras metálicas de espesores normales, de 3,2 hacia arriba son espesores normales, lo más utilizado son bulonería y soldadura. Y para cerramientos, para por ejemplo chapas, carpinterías y demás, es decir, estamos hablando de espesores menor a 3,2 milímetros. ¿Vieron las carpinterías metálicas, las carpinterías de chapa de hierro o de aluminio, qué sé yo? Todo eso se fija con tornillos. Y las chapas de cubierta y de laterales, que son chapas de cerramiento,
que pueden tener aislación y demás, todo eso va con tornillería. Actualmente va con tornillería y en general con punta mecha. Es decir, un tornillo, ustedes lo habrán visto por ahí, que en la punta del tornillo tiene tiene como parecido a las mechas de viria que tienen como dos alitas, tiene dos alitas que son lo que corta, ¿eh? Tiene una broca ahí en la punta del tornillo, autoperforantes, de esa manera, y lo que continúa en la espiga del tornillo son justamente las estrías que muerden contra la chapa y enroscan una chapa contra la otra. ¿Me explico? Las que estoy perforando. Es decir, que las chapas que voy a unir de espesores menores a 3,2, les paso con estos tornillos que les hace un agujerito y la rosca las deja apretadas, una con la otra. Apretadas para sostenerlos al corte, ¿no? El esfuerzo que puede transmitir es el esfuerzo de corte. ¿Eh? Bulones, soldaduras y tornillería. Otras cosas que se usan además de los tornillos son ganchos, clavos, remaches en frío. ¿Eh? ¿Vieron la remachadora pop que se hace el agujerito? Algunos de ustedes la habrán usado, ¿eh? Que se pone el remachecito en el agujerito, se aplica pric, pric, le traba ahí, bueno, remaches, ganchos. Las uniones en general hay que prepararlas, ¿eh? Hay que hacer un diseño de esas uniones. Como se ve arriba, ahí estaba el ejemplo, miren, me había olvidado que estaban estas fotos. Ahí estaba el ejemplo del tornillo, acá está el ejemplo del tornillo. O sea, ¿qué quiero unir? Una chapa con un perfil. ¿Eh? Van bien los tornillos. Este tornillo tiene la particularidad que además de tener el tornillo, la punta mecha, tiene una arandela doble, tiene neoprene y metálico. Entonces, la arandela en general se pone para que el tornillo pueda deslizarse sobre una superficie y no se trabe sobre el elemento, ¿me explico? Entonces, al tener la arandela metálica, eso permite que el tornillo deslice y apriete parejo la superficie. Y al tener la arandela de neoprene apretadita contra el agujero, se impide el ingreso de agua. Es decir, el ingreso de agua en esta unión está garantizado para cierta cantidad de presión, para cierta cantidad de presión de agua. Este tipo de uniones, porque imagínense que estas uniones lo que tienen que ser es estancas. Estamos hablando de una condición para una chapa de cubierta que ningún otro elemento en la estructura metálica lo va a requerir. Es decir, que sea estanca. Pero es un requerimiento, digamos, ineludible el generarla. ¿Sí? Bien. ¿Dónde tenemos los capítulos de uniones? Bueno, en el CESOC 301-2005, en el capítulo J y en el apéndice J, si ustedes lo tienen a mano, ábranlo. Y también tenemos, digamos, determinación sobre bulones de alta resistencia, reglamentación, en el CESOC 305 que salió en el 2007. Este CESOC habla específicamente de bulones de alta resistencia. Todo lo que dice acá es compatible con lo que dice el 301, ¿verdad? Nosotros vamos a quedarnos a nivel de la cátedra con las especificaciones indicadas en el 301, que son compatibles obviamente con todo lo que está indicado en el 305. En el 305 hay mayores ampliaciones respecto de este tipo de uniones, especificaciones. Lo que nosotros vamos a ver en un grado de profundidad, en el 305 está establecido a nivel de reglamento con otro grado de profundidad. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, se entiende. Sí, se entiende. Cuando se hacen estructuras de steel frame también se usa todo tornillería, ¿no? Sí, el steel frame se usa tornillería, pero los elementos principales buscás que, porque normalmente el steel frame, vos decís steel frame solo, haciendo toda la estructura para estructuras de una o dos plantas. Sí, se usa tornillería. Claro, Sí. claro. Pero ojo que las soleras del piso van con brocas, ¿eh? Sí, sí, eso sí. Las soleras del piso van con brocas. Después arriba sí.
le mandan todo, pero es una carga de uniones, muy importante, ¿entendés? Hay un montón de tornillos, se reparten un montón de tornillos autoperforantes la carga. En cambio, en estos elementos estructurales que tienen uniones abulonadas, es mucho menor el elemento que vos estás poniendo. Viste que el steel se ponen un montón de cabreadas, cada 60 centímetros están poniendo un elemento estructural. En cambio, nosotros acá estamos hablando en general de estructuras que vas a tener elementos de la estructura separados 4, 5, 6 metros, 10, 7 metros, 8 metros, 10 metros. ¿Me explico? Entonces estás hablando de otro criterio de unión, digamos, de diseño estructural y de unión, obviamente. Está claro, ¿no? Sí, 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 claro. Bien, estábamos acá. Bueno, esto que tenemos acá, bueno, les voy a mostrar un poquito esto, pero voy a mostrarlo en el apunte que me parece que está más claro. Yo, digamos, esta presentación, yo tengo armada esta presentación, también tengo armado el apunte de esto mismo, que después lo vamos a subir al campus si hace falta. ¿Qué intentamos mostrar acá? Las distintas normativas para definir los bulones. Acá tenemos el 305, las recomendaciones para uniones estructurales con bulones de alta resistencia. En el 305, a pesar de que yo les dije que íbamos a trabajar con el 301, bueno, les comento mínimamente para que sepan de qué va el 305, ¿no? Básicamente va de recomendaciones para uniones estructurales con bulones de alta resistencia. Y habla de alta resistencia de dos niveles, de nivel 1 y de nivel 2. Los de nivel 1 abarcan toda esta gama de bulones que según la nomenclatura con la que se lo identifique, se le dice distinto. Se le dice A325 o A325M cuando es rosca métrica. Esta es cuando es rosca imperial, A325. El A325M es cuando es rosca métrica. Según la norma ISO 8.8, que es muy parecido, ahora lo vamos a ver, o grado 5. Grado 5. Algo que aprovecho para acotar, el hecho de que nosotros usemos muchas pulgadas no es porque nos levantamos mal de la cama y les queremos complicar la vida, sino que lamentablemente la estructura metálica todavía se sigue haciendo en pulgadas. Todo lo que son espesores de chapa, muchos diámetros de tornillo. La realidad es que lo van a tener que aprender a usar. La chapa no viene en milímetros. La que viene en milímetros es la de espesores muy chicos, el resto viene todo en medidas imperiales, los tornillos también, los métricos son más caros, entonces no tendría sentido que ustedes elijan un tornillo métrico si tiene el mismo diámetro que un imperial, ¿no? O muy parecido. Así que bueno, como para que sepan por qué motivo. Las, ¿no? Las máquinas para fabricar esas piezas son máquinas de tecnología imperial, entonces lo que producen son elementos con tecnología imperial. Entonces eso es lo que pasa. Pero es tal cual lo que dice Fede, tal cual lo que dice Fede. Hay que poder entender las compatibilidades. Por eso yo en algún momento armé esta tabla. Fíjense, nosotros tenemos las normas IRAM y AS, que son los Instituto Argentino de Normalización y Certificación, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, Instituto Argentino de Siderurgia. En esto están lo que están nuestras normas IRAM y AS. Para estas normas hay una 0 F24 y un número de norma que establece la tensión de fluencia y de rotura, o sea, la tensión última, que pueden soportar este tipo de bulones que están incluidos en este material F24. ¿Está bien? ¿Con cuál es equiparable esta tensión respecto de las otras normas? ¿Quién es? ¿ASTM quién es? La ASTM es la American Society of Testing on Materials, USA. Esta de acá es un instituto de estandarización de materiales de los Estados Unidos. Y esta que está acá, ¿quién es la SAE? La SAE es el Instituto Society of Automotive Engineering de USA, es decir, que
Esta es la Sociedad de Ingeniería Automotriz de Estados Unidos. Y esta es la de Racionalización de Materiales de Estados Unidos. Estas son las nuestras y esta es la nomenclatura europea de ISO y de DIN. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos cómo llaman a los bulones de características muy similares las distintas normas. A lo que nosotros decimos bulones de acero F24, el acero dulce común, que tienen estos rangos de valores, a esos bulones la norma SAE le llama grado 2. Si uno va, en una bulonera, lo que más van a saber, más que de esto, van a saber de esto. En una bulonera que le vendan bulones, en general dicen, mira, este es grado 2, es grado 5, o es grado 8, o grado mayor. Pero te van a hablar del grado del bulón. Ellos en general, los que venden, conocen esta normativa. Por eso es que es importante compatibilizar esta nomenclatura con las nuestras para saber de qué estamos hablando cuando vamos a comprar o cuando nos quieren vender. ¿De qué manera lo presenta la ASTM? Bueno, habla del A307. Es el A307. Es de acero, hecho en acero A36. Todos estos tienen valores similares a estos, en este orden, en lo que hace a la fluencia y a la última. Después tenemos lo que se llaman bulones A325, que estábamos viendo que había A325 en pulgadas y A325 métricos. ¿Se acuerdan que cuando les hablé hace un ratito del CIRSOC 305, le hablé de los bulones de alta resistencia nivel 1 y nivel 2? Bueno, nivel 1 serían estos y nivel 2 serían estos, A490 en pulgadas o métricos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de bulones que según la norma ISO o la DIN están nomenclados como el 8.8 o la SAE como el grado 5. Esta nomenclatura europea tenía 8... fíjense que la tensión última es el primer dígito de esta nomenclatura, es decir, 800 megapascales o 8.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, que con esta nomenclatura se puede saber cuál es la tensión última, en este caso 4.000 kilogramos por centímetro cuadrado, que es el equivalente a estas 370. Por eso digo que son similares, porque hay ciertos rangos de diferencia de valor. Y también con esta nomenclatura se puede saber la tensión de fluencia multiplicando los dos dígitos. 8 por 8, 64, 6.400 kilogramos por centímetro cuadrado de fluencia o 640 megapascales de tensión de fluencia. Es decir que en los A325, que están indicados acá, en pulgadas o métricas, fíjense que acá tenemos las diferencias, fíjense que hay diferencias de tensión entre los que son en pulgadas y los métricos, ¿los ven? Estos son los valores que establecen nuestras normas IRAM. Acá está la norma IRAM y los valores que pide como tensión última y como tensión de fluencia para uno y otro. Yo los estoy agrupando para que ustedes tengan un rango de bulones con las distintas nomenclaturas comparables. Y los de alta resistencia, los 10.8, donde 10, ¿qué va a ser? Bueno, 10.000 kilogramos por centímetro cuadrado de rotura, y 10 por 8, 8.000, va a ser la fluencia de estos bulones. A esto le llamamos grado 8. Y acá tenemos los tensiones de fluencia y de rotura requeridos para el diseño de estos bulones. Bueno, este material yo se los voy a poner para que ustedes lo tengan ahí. Me parece que voy a poner esta hojita básicamente del apunte. Vamos a ver, terminamos de dar la clase y después vemos qué material usamos.
pero está mejor explicado ahí que acá. ¿Me explico? ¿Ven? Acá tenemos los mismos datos. ¿Ven que acá tenemos... No se está viendo nada. Ah, perdón. Decíamos que acá tenemos los mismos datos, pero bueno, es más, hay algunos datos. Claro, acá tenemos, nosotros vimos nivel 1, nivel 2, y acá tenemos incluso las nomenclaturas de ingeniería automotriz, incluso de cómo se indican los de una resistencia mayor del material. ¿Eh? Acá están los dibujos en la cabeza, claro, por eso teníamos esta acá. Acá tenemos los 12.9. Los 12.9 van a tener 1220 megapascal de rotura y 12 por 9 y 1080 megapascal de fluencia. Eso me está indicando este 12.9 que está acá. ¿Sí? Bueno, entonces, los bulones se diferencian por las características del material. Hay bulones, digamos, de acero común y bulones de alta resistencia, y de muy alta resistencia, y además por la métrica, por pulgadas o por milímetros. Acá le fui agregando A325, A490, A307, A325, A490, y acá le fui agregando también esto. Bueno, en los bulones hay indicados otra cosa. Bueno, después lo vamos a ver. El bulón está compuesto por una cabeza hexagonal, un vástago y una zona roscada. La zona roscada normalmente es una parte del vástago, que es hasta donde hace falta que apriete la tuerca. Y hay una parte que no tiene, digamos, que no tiene rosca. También se venden en el mercado bulones todo rosca, en donde su rosca llega en general hasta esta zona. Bulones de 2 pulgadas, todo rosca. Si uno tiene que unir distintas piezas de distintas características, tiene que empezar a compatibilizar bulones, porque cuando uno llega a obra con varios camiones con estructura metálica y con 5 millones de tipos de bulones distintos, empieza a tener unos problemas de logística terribles, que es identificar en dónde van esos bulones. Entonces conviene a veces conviene tipificar los diámetros de bulones. Otra característica tienen es que la colocación de las arandelas se ponen del lado que va a girar, del lado que se va a apretar, sea de la cabeza o de la rosca, o en todo caso de los dos lados. Pero sobre todo del lado donde uno va a roscar. Si va a roscar del lado de la tuerca, irán antes de la tuerca. Esa es la función de la arandela, y además de distribuir en la superficie. En los perfiles que tienen las alas taluzadas, como son el IPN o el UPN, o son todos esos perfiles que no tienen caras paralelas, generalmente, cuando uno pretende hacer uniones abulonadas en esas zonas donde las alas del perfil no tienen caras paralelas, se busca utilizar lo que se llaman arandelas biseladas, que son arandelas fabricadas con una pendiente, con un peralte, con una variación del espesor, que permiten hacer el empalme correctamente y poder apretar el bulón. Arandelas comunes
hay arandelas biseladas. La verdad que no me quiero detener demasiado, pero no hay bastante normativa, están todas normadas en las normas, acá en estas justamente, ¿no? En las normas IRAS indicadas acá tenemos todas las normativas de arandelas, tuercas y bulones vigentes en nuestro país. Bien, cuando uno diseña uniones abulonadas, es importante, bueno, saber si está trabajando, nuestro reglamento tiene diámetros de agujero para bulones en pulgadas y para bulones en milímetros. Esos bulones están asociados con un diámetro de perforación asociado al diámetro de bulón. ¿Me explico? No es que nosotros podemos poner bulones con cualquier diámetro, no. Si uno quiere hacer uniones abulonadas, a determinado diámetro de bulón le corresponde un determinado agujero. No se pueden hacer los agujeros como uno quiere, porque el apriete se tiene que dar de determinada manera. Entonces, la normativa establece diámetros de agujero para agujeros normales, para agujeros holgados y para agujeros ovalados, cortos o largos. En este caso nosotros vamos a mirar solamente la tabla que yo estoy presentando las dos, pero vamos a mirar solamente las tablas para dimensiones nominales de los agujeros para bulones. A325, es decir, nivel 1 y nivel 2, para diámetros entre 12 milímetros y hasta más de 30 milímetros de diámetro. Los agujeros, fíjense que los agujeros normales van a tener 2 milímetros más que el diámetro. Si queremos diseñar con bulones, con uniones holgadas, 2 milímetros en los bulones más finitos, ¿no? Cuando ya llegamos a los bulones más gruesos tienen 1,5 milímetros. Ahí están los valores tabulados. No hace falta acordarse de memoria, hay que venir a buscar estas tablas cada vez que nosotros queremos hacer los planos del diseño de la pieza. De acuerdo al diámetro de bulón que nosotros utilizamos, tenemos que indicar el diámetro del agujero a realizar en la pieza, ¿no? Si hacemos holgados, tendremos que ir a los 16 milímetros, o tendremos que ir ovalados cortos o ovalados largos, así como está indicado. Lo concreto es que cada vez que nosotros hacemos diseños de uniones, hay que pensar en el diámetro del agujero. Acuérdense que nosotros hablábamos que incluso había 2 milímetros, que teníamos que 1 milímetro de cada lado, digamos, de la parte del metal que decimos que quedó medio estriada o medio afectada por el mecanismo de unión. Entonces, en general, cuando nosotros queríamos reducir en la sección de cálculo, había que considerar el diámetro del agujero y el diámetro del material afectado. Acá tenemos las tablas del agujereado estándar para bulones en pulgadas. Fíjense que la que agregan es 1/8 de pulgada. Que es lo que más se parece al 1/8 de pulgada, es a los 2 milímetros que decimos nosotros. Con sobredimensionado también es 4,8 de pulgada, esto es 1/4 de pulgada, 6,4 es 1/4 de pulgada, el ovalado corto, y 2,5 veces el diámetro el ovalado largo. Bueno, estas son la reglamentación, lo que hace la dimensión de bulones. Vamos ahora a cómo trabajan las uniones. Nosotros tenemos un primer tipo de unión que trabajan por aplastamiento. Por aplastamiento es esto. Es decir, que una chapa hace fuerza sobre el vástago tiene una sección de corte acá en el medio y transmite por aplastamiento sobre la chapa y por corte, transmite el esfuerzo a la otra chapa. ¿Lo ven? Es decir, por el aplastamiento que se da acá y el corte que se da en esta sección, se transmite la carga, esta carga P a esta carga P.
por el aplastamiento que se da con el lateral del tornillo sobre la chapa, y por esta sección de corte interna de las dos fuerzas sobre la pieza, una para un lado y otra para el otro, un clarísimo esfuerzo de corte sobre un bulón, se va a transmitir por esas dos condiciones el esfuerzo a la otra chapa. Si hay ciertas condiciones de vibraciones, que ahora vamos a ver cuáles son esas condiciones, a este tipo de uniones diseñadas de esta manera y verificadas de esta manera, se les debe aplicar una condición de pretensado. Una condición de pretensado. Para darle esa condición de pretensado, hay que ver los esfuerzos que están indicados en la tabla J3.1 del reglamento. Para dar esa condición de pretensado, vamos a ver cómo se va a hacer. Pero además existen uniones que trabajan al deslizamiento crítico. ¿Cómo transmiten la carga estas últimas uniones? Estas últimas uniones las transmiten a través de cuando el bulón se le da una pretetal al vástago del bulón, que genera una presión entre esas dos chapas que están en contacto. ¿Me explico? Y esa fuerza normal multiplicada por el coeficiente de rozamiento que hay sobre esta superficie, es decir, se considera que estos bulones van a apretar esta superficie, y se considera que la imposibilidad o la fuerza de rozamiento que se ejerce entre estas superficies son las que van a tomar la carga que queremos transmitir. ¿Sí? Es decir, tenemos uniones tipo aplastamiento o uniones tipo al deslizamiento crítica. ¿Trabajan distintos? Sí. Ahora, siendo que trabajan distintos, cuando uno quiere hacer las pretensadas, utiliza la misma tabla de ajuste que para las de deslizamiento crítico. ¿Sí? Esta es una característica que tiene el reglamento para el diseño de estas uniones. ¿Cómo se realizan? ¿Cómo se producen estas uniones? Bueno, en principio la más fácil es con una llave de mano de las características que se usan en cualquier taller de estructura metálica, con la máxima fuerza de brazo de un operario con esta llave. Así de sencillo es la definición para generar un aprete de ajuste sin juego. O dice también el reglamento, unos cuantos impactos de la llave de la máquina de ajuste automático. Unos cuantos impactos. ¿Vieron que la máquina va apretando, hace le va pegando golpes a los giros? Bueno, unos cuantos golpes de la máquina de atornillado. Las máquinas de atornillado normalmente requieren un equipo de aire comprimido para hacerlas funcionar. Es decir, que son muy prácticas para llevar a obras, y nosotros tenemos que hacer unas cuantas uniones, pero necesitamos un equipo de aire comprimido, ¿no? Bueno, las dos modalidades de uniones. Sin embargo, cuando tenemos que hacer uniones pretensadas, que tenemos que ir a esta tabla y decir que según estos diámetros y de acuerdo a la rosca que tengan acá, la tracción mínima que se va a dar por el bulones deben ser estos esfuerzos en megapascales, que tienen que ver con el 70% de la resistencia que tiene resistencia última que tiene este material del tornillo. Es decir, que fíjense que estas uniones que uno tenga que aplicar, las uniones de la tabla J3.1, no puede hacerlas con bulones que sean menores al A325 o ISO 8.8 o grado 5, según yo lo que les había comentado. ¿Sí? Es decir, que todas estas uniones que se pretendan hacer
ya sea pretensadas o por deslizamiento crítico, deben tener un bulón de tipo de material mínimo A325. Nivel 1, ISO 8.8 o grado 5, según la nomenclatura de la que se habla. Y de acuerdo al diámetro del bulón, se le va a aplicar una tensión igual al 70% de la resistencia mínima a la tracción del bulón. Esta es el 70% de la resistencia que puede tener cada uno de estos bulones. El 70% de esa tracción interna del bulón será la que se aplicará. ¿Cómo se le aplica eso? Bueno, se le aplica o con una llave calibrada, una llave que se coloca acá una copa para el bulón, se la aprieta y te marca acá el torque que le estás aplicando. Te marca el valor a donde está llegando. Acá hay una llave calibrada con otro dispositivo. Giro de tuerca, bueno, hay un método muy difundido que es el método de la giro de tuerca. Se aprieta en esta primera condición con la máxima fuerza ejercida por el brazo del operario, con la llave fija, y se le da 1/3 de vuelta más cuando se quiera llegar a este nivel de uniones pretensadas o preparadas para el deslizamiento crítico. Fíjense que es una norma, un poquito, una forma de definirla un poquito aleatoria. Esta va a depender justamente del diámetro del bulón y del largo del bulón, si es 1/3 o si es más o menos, ¿me explico? Es decir, hablamos de 1/3, se ve acá que de esta posición a esta posición giró 1/3 de vuelta más, ¿lo ven? Desde esta posición a esta posición giró 1/3 de vuelta más. Acá aparece 1/4, pero es 1/3. Acá, de esta posición a esta posición, pasó a 1/3 de vuelta más la rosca. ¿La ven acá? En la marca de la rosquita. El primero se ve con más claridad. ¿Lo ven? No. Sí, sí, sí. Sí, se ve. Bueno, esta especificación en el CIRSOC 305 está indicado cuánto sería y está especificado función del largo del bulón y del nivel de resistencia del bulón. Que es función de esto, que es un poquito arbitrario. ¿Me explico? ¿Qué otra manera de hacerlo? Bueno, hay unos indicadores directos, que son unas arandelas que tienen estas protuberancias, así, que uno las aprieta y cuando le mete una galga, un comparador en estos agujeros, cuando el comparador no entra, es que se aplastaron estas protuberancias y se llegó a el aprete que hace falta requerido. Es decir, que están fabricadas de manera tal de que el aprete requerido por la norma genere el aplastamiento de la protuberancia. Entonces, mientras nosotros podemos meter en el agujerito esta galga, no está lo suficientemente apretado. Cuando ya no entra más, esto en los agujeritos acá en el medio no entra más, quiere decir que está aplastado y se llegó a la resistencia requerida para generar uniones pretensadas o de diseño al deslizamiento crítico. ¿Se entiende hasta acá? Un método, 2 métodos, 3 métodos. Y por último, hay algunas de diseño alternativo, en donde se fabrica un bulón que se rosca con una máquina desde este lado, obviamente se le colocan la tuerca y la arandela, y le empieza a enroscarlo, ven acá abajo, enrosca desde esta estrella. Y le genera un torque tal que cuando se parte en esta garganta que tiene acá, el bulón queda unido a la tensión requerida por la tabla, que es el 70% de la resistencia última del material del bulón. Esta de acá es la que particularmente se usa mucho
se usó en el Estadio Único de La Plata, en toda la en toda la estructura metálica, se usaron este tipo de bulones. Fíjense que es una de las más confiables, ¿no? Pero además de las más confiables, es de una ventaja bárbara para trabajar en mucha cantidad, porque el operario, uno se independiza de lo que hace el operario. Todos los bulones tienen que estar cortados, ¿me explico? Ahí. Entonces, es fácil de inspeccionar, porque vos desde abajo mirás las uñones y tenés que ver que estén cortados por la máquina. Entonces, sabés que están todos los bulones sin ningún problema. Por eso estas ha tenido una gran difusión. Las otras, son para menor cantidad de uniones en general, ¿no? Cuando uno tiene que hacerlo para uno o dos agujeros. Bueno, por último, lo siguiente es en dónde se aplican cada una de estas condiciones de apriete de bulones. Con ajustes sin juego en uniones con cargas estáticas, es decir, si las cargas que nosotros tenemos, fíjense que en general nosotros tenemos este tipo de cargas, ¿no? Cargas estáticas. Uniones con cargas dinámicas sin riesgo de fatiga. Uniones con carga dinámica, es decir, algo de viento, pero sin riesgo de fatiga. No un puente de grúa, ¿no? En toda unión que no prescriba otra exigencia de apriete. En cualquiera de ellas te bancan ajustes sin juego, reglamentariamente. ¿Sí? ¿Dónde se van a pedir este mismo tipo de aprietes? Porque para los ajustes sin juego, para las pretensadas, el nivel de apriete de los bulones es el mismo. No, perdón. El nivel de verificación es el mismo, el nivel de apriete es distinto. Las verificaciones son las mismas, corte y aplastamiento, pero el apriete entre las de ajustes sin juego es distinta a las pretensadas. ¿En dónde vas a requerir apretarlas a estas uniones de ajustes sin juego, apretarlas con los niveles indicados en la tabla que mencioné recién? Bueno, si hay vibraciones o efectos dinámicos. ¿Sí? Si hay vibraciones o efectos dinámicos. Por ejemplo, en puentes carreteros metálicos o ferroviarios metálicos, donde claramente hay impacto y hay vibraciones, no podés hacer uniones de ajuste sin juego con el ajuste de la máxima fuerza del operario. Hay que darle una pretensión. Aunque no sean para el deslizamiento crítico, hay que dar una pretensión a esos bulones. Posiblemente, si uno tiene que hacer una pretensión con bulones, obviamente la pretensión lo va a hacer con bulones de nivel 1 o 2. No puede hacer pretensión con niveles de bulones de 302, de acero 302. Perfecto, de acero común no se puede hacer. Solamente con bulones, las pretensadas van a ser nivel 1, con bulones de nivel 1 o 2. Ok. ¿A dónde iba con esto? Estaba dando el ejemplo de si teníamos un puente carretero ferroviario, que nosotros estamos verificando las uniones por corte y aplastamiento, no es el deslizamiento crítico, posiblemente podemos pasarlas a la modalidad pretensada utilizando este método del giro de tuerca, porque la verificación va a estar hecha por corte y aplastamiento, y el nivel de requerimiento es para evitar estas vibraciones y efectos dinámicos que se puedan dar en la estructura. Entonces, dependiendo también de lo que nosotros querramos lograr, es el nivel de la disposición que vamos a hacer con la tecnología de instalación de esos bulones, ¿no? Y las uniones a deslizamiento crítico que trabajan por rozamiento entre las placas son uniones con inversión de la carga y con riesgo de factiva, uniones con agujeros ovalados largos, con la carga en dirección de la mayor dimensión. Si nosotros queremos ponerle agujeros ovalados largos y encima queremos ponerlo a trabajar en el lado del avellanado, bueno, eso no se ajusta si no es por deslizamiento crítico. Y cuando el deslizamiento de la superficie de contacto afecte el servicio o la seguridad de la estructura. Es decir, cuando tengas algún tipo de criterio de seguridad extra que te preocupe los niveles de desplazamiento que pueda haber,
Bueno, normalmente se dice que las uniones ovulonadas hay cierto acomodamiento de la estructura hasta que toma carga, ¿me explica? Ese 2 milímetros que estamos dejando, más el milímetro que tenemos de material afectado y qué sé yo, en la estructura en general genera una cierta capacidad de deformación. Si nosotros no queremos que se produzca eso en nuestro tipo de estructura porque el desplazamiento ese desplazamiento es una condición de servicio que nosotros queremos evitar, bueno, va a haber que pensar en uniones diseñadas al deslizamiento crítico. ¿Sí? Bueno, es medio larga esta presentación, es medio largo el tema uniones, yo no sé cómo están ustedes, si están para seguir o no, todavía nos faltan algunas cosas, pidan socorro, yo voy a seguir mientras tanto. Esta es otra tabla que también está en el capítulo J, la tabla 4.1, que resume las aplicaciones o requisitos para uniones abulonadas. Es decir, que si nosotros tenemos, fíjense, uniones que van a transferir solo corte y las resistencias al corte por corte y aplastamiento, bueno, por ahí estamos. Si la superficie de contacto está preparada, no, bueno, las uniones que resisten esto, estas uniones SH son uniones, tipos de uniones con ajustes sin juego, estas son las pretensadas y estas son el deslizamiento crítico. Es decir, estas que están indicadas acá son uniones para realizar para ajustes sin juego. Esta o esta. ¿Dónde se admite? Bueno, se admiten a uniones de ajuste sin juego cuando hay tracción solo para cargas estáticas. Solo para cargas estáticas. Se admiten cuando hay corte, bueno, hay para resistencia, la resistencia a corte por corte de aplastamiento. ¿Se acuerdan de esas vigas que transmitían, estaban simplemente apoyadas, que estaban impedidas de transmitir el momento y que transmitían solo corte? Bueno, ahí podemos estas, resistencia al corte por corte de aplastamiento, cargas estáticas van, uniones de este tipo. Resistencia de corte por corte de aplastamiento y la carga de tracción solo es estática. Lo que pueda haber de tracción es solo producto de la carga estática, ahí van estas. ¿Dónde van las pretensadas? A ver, vamos a cambiar de color. ¿Dónde van las pretensadas? Resistencia al borde, corte de aplastamiento, requiere pretensa del bulón, pero por motivos de resistencia de deslizamiento. Bueno, por motivos de resistencia de deslizamiento, cuando hay corte y tracción, la resistencia al corte por corte y aplastamiento se requiere preparar el bulón, pero no por motivos de resistencia al deslizamiento. Bueno, cuando no hay necesidad del deslizamiento, pero requiere un preparado particular de la unión, se irán estos. Hay una tabla que indica dónde iría cada uno. No es muy interesante la tabla porque es medio confusa la interpretación, pero bueno. Está la tabla en donde se haría cada uno. Lo interesante es esto que está indicado acá. Ajustes sin juego en uniones con carga estática. Si hay vibraciones, habrá que darle un pretensado. Y si hay inversión de la carga o riesgo de fatiga, habrá que ir con uniones al deslizamiento crítico. Estas son a grandes rasgos los criterios. Más especificaciones tenemos acá. Otra cuestión con los uniones, bueno, hay algo de nomenclatura que hay que saber. La P se utiliza para el paso, que es la distancia entre centro a centros de bulones. Con G se utiliza la dirección del gramil. La del gramil es la línea imaginaria por donde deberían trazarse los agujeros en un perfil. Yo les voy a dar una tabla, un apunte en donde para distintos perfiles está indicada a cuánto del borde o a cuarto de un lateral de un perfil están las líneas del gramil. Las líneas del gramil son estas. Las líneas del gramil son estas de acá. Para esta planchuela.
Esta tiene 3 gramiles. Fíjense que este ancho de planchuela tiene 3 posibles gramiles. 3 posibles gramiles. Tendremos el gramil central y esta llega a tener 2 gramiles, 2 gramiles laterales. Los gramiles es donde se puede ubicar un bulón y hay espacio suficiente como para que la cabeza pueda girar y apretar. La cabeza, la tuerca y la arandela. El gramil nos da cuánto depende del perfil y depende del bulón la distancia al borde que se pueda poner. Es decir, ahora lo vamos a ver en la tabla, pero es esa información. La DB es la distancia al borde. Esta distancia al borde puede ser perpendicular a la dirección de la carga o paralelo a la dirección de la carga. Es decir, una distancia al borde paralelo a la dirección de la carga o perpendicular a la dirección de la carga, ¿no? Y por último, S es la distancia más corta entre agujeros. Es decir, a S se indica la distancia entre agujeros. El paso, la distancia entre centros de direcciones en dirección paralela al eje del perfil, y la distancia más centra entre agujeros, S. Están indicados que esos valores están limitados, de acuerdo a los bulones. Las separaciones entre agujeros normales, ovalados o ovalados cortos entre circunferencias adyacentes, es decir, desde las partes más cercanas de los ovalados cortos, el diámetro de la separación mínima sería 3 diámetros del bulón. Acá está donde está indicado. Es decir, esta separación entre bulones habrá que pensar siempre que nosotros, ¿se acuerdan que yo les comenté que siempre que haya una unión la van a tener que diseñar? Es decir, van a tener que dibujar en escala y van a tener que controlar esto, dónde se hacen los agujeros y estas separaciones, mínimo 3 diámetros y máximo 24 el espesor más fino que se une, o 300 milímetros. Esto es en pulgadas, esto es en milímetros. Esta S máximo no puede ser mayor a 300 milímetros, o 24 veces el espesor más mínimo que estemos juntando. Es decir, hay separaciones entre uniones abulonadas mínimas y máximas, entre distancia entre bulones. Y hay distancias al borde, mínimas también y máximas. Bueno, estaría faltando la parte, hasta acá, las distancias al borde serán 1, digamos, la distancia al borde mínima será 1,75 el diámetro de bulón para chapa cortado mecánicamente y 1,5 para bulones de determinado diámetro para chapas cortadas soplete. Es decir que la distancia al borde está entre 1,5 y 2 veces el diámetro. La distancia al borde. Entre 1,5 y 2 veces el diámetro, para recordar una idea, una regla mnemotécnica. En rigor, el valor mínimo es de 1,75 veces el diámetro. Y la máxima es 12 veces T o 150, la máxima separación al borde. Es decir, no podemos poner agujeros muy adentro de los bordes, hay que unir los bordes. Como máxima distancia, 150 milímetros, que es bastante. Bien, estados límites en uniones abulonadas. Nosotros ya estuvimos viendo algo de uniones cuando hablamos de tracción. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien. ¿Se bancan un ratito Bien. más? ¿Se bancan un ratito más de la explicación? Sí, sí. Por mí sí. Por mi parte sí. Bueno. Sí, profe. Bien, bien.
Bueno, nos falta el último empujoncito, que es el cálculo. De todo estuvimos hablando de las condiciones de instalación, de las condiciones de diseño. Bueno, ¿cómo se calculan efectivamente? Bueno, nosotros podemos... Los estados límites de uniones abulonadas están especificados en el CESOC 301, y se establecen resistencia de diseño a corte y a tracción, a corte y o a tracción, es decir, que hay resistencia de diseño de la unión por corte, por tracción, o por combinación de corte y de tracción, tracción o compresión sobre el bulón. Resistencia de diseño de aplastamiento de la chapa sobre los agujeros, es decir, en principio la resistencia de diseño a corte o a la tracción o a corte y tracción en los bulones. Después tenemos la resistencia de diseño al aplastamiento de la chapa en la zona de los agujeros. Es decir, la primera verificación es una resistencia a corte o a corte y tracción. La segunda es una verificación de estado límite de aplastamiento de la chapa de los agujeros. Y hay otra tercera verificación, que es el desgarramiento de la chapa de unión. Las verificaciones a corte o a corte y tracción se verifican en un paso, y las de verificaciones de aplastamiento y deslizamiento se verifican de desgarramiento y de aplastamiento se verifican con una ecuación combinada. Ahora las vamos a ver. En principio, lo que nosotros tenemos que verificar siempre, como toda la mecánica del LRFD lo indica, es que la carga requerida sea menor a la nominal factorizada. La nominal es la capacidad que tiene la unión factorizada. La requerida deberá ser menor a la capacidad de diseño que tiene la unión. Es la nominal factorizada. ¿Y cómo vamos a determinar los valores de la resistencia de diseño de una unión abulonada a la tracción? Bueno, la unión abulonada a la tracción surge de esta ecuación. La resistencia de diseño va a ser un factor de reducción por la resistencia nominal, y la nominal, la resistencia de diseño, el factor de reducción para este tipo de uniones a la tracción, como es una rotura frágil, es 0,75, y la resistencia nominal va a estar dada por N, el número de bulones, Ft se obtiene de la tabla J32, es decir, la tensión a tracción que puede soportar sale de una tabla, la cantidad de bulones, y ABE, que es el área del bulón. Es decir, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la cantidad de bulones por el factor de reducción por un valor que está en una tabla. ¿Y en qué tabla está eso? En esta. Acá nos dice, esto es la tabla J32 del CESOC 301, donde nos indica para bulones A307, para bulones A325 métrico, A325 métrico, este es con rosca, con la rosca no está excluida, es decir, cuando la rosca no está excluida, y acá con rosca excluida de los pernos, y para distintos tipos de material de bulones, acá nos dice el factor de resistencia que se aplica, el factor de reducción, en todos los casos es 0,75, y acá está la tensión a la tracción o al corte que puede soportar cada uno de estos bulones. Esta es la tensión que soporta a la tracción o al corte cada uno de estos materiales de bulones. ¿Sí? Surgen de acá, de esta tabla. Esa tensión se ubica acá, se multiplica por el diámetro, la sección de un bulón, la cantidad de bulones, el factor de reducción, y con eso tenemos la resistencia nominal a la tracción de los bulones, no de la chapa. Acá no sé si va a fallar el perfil, después habrá que verificar el perfil, si se dobla, si no se dobla, no va a alcanzar con verificar el bulón. Pero ahora que estamos viendo lo del bulón, estos bulones no van a fallar si esta diferencia se verifica.
esta ecuación se diferencia, se verifica. Lo mismo es para una brida de unión a la tracción. Esa brida va a quedar lo suficientemente rigidizada si verifica esta inecuación de esta manera. ¿Se entiende? Es bastante sencillo, ¿no? Sí, sí. La resistencia a corte, vimos que estaba en esta tabla acá, estaba FB, la resistencia nominal para los distintos casos de bulones, de distintos materiales y demás. Lo pondremos acá, pondremos AB, que es el área bruta, otra vez el área bruta del bulón. ¿Por qué se pone el área bruta? Porque fíjense que acá tenemos fíjense 425 con rosca excluida y 5 con rosca no excluida. Es decir, cuando la rosca no está incluida, baja la tensión de resistencia. ¿Ven? Cuando la rosca no está excluida, baja la tensión FB de resistencia. Si la rosca está excluida de la unión, sube la tensión al corte, Esto es para esfuerzo de corte. Fíjense que para esfuerzos de tracción sobre el bulón, el hecho de que la rosca esté incluida o no esté incluida en la sección de corte, no genera una variación de tensión de resistida, porque el vástago es el mismo y esta tensión tiene que considerar la parte más chica del vástago. Ya está considerando la reducción por los filetes esto. En cambio acá, dice, dependiendo si la rosca, si vos querés diseñar con rosca excluida, podés tomar estos valores de resistencia al corte. ¿Me explico? Esos valores se ubicarán acá. La sección, bueno, y N y M es el número de planos de corte y N es el número de bulones. ¿Por qué el número de planos de corte? Bueno, justamente porque nosotros podemos tener una unión de este tipo donde para que se transmita la carga se tiene que transmitir por corte en un plano de corte, pero si nosotros tenemos esas vigas que tienen chapa de los dos lados, el alma con chapa de los dos lados, y resulta que tenemos dos planos de corte, ¿me explico? Entonces M es el número de planos de corte que tienen que trabajar para transmitir la carga. Puede ser un plano de corte o puede haber dos planos de corte. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Bien, ya llegando a una de las últimas verificaciones, lo que establece el reglamento es que para verificar esta condición del aplastamiento, del desgarramiento, se deben verificar estas dos condiciones en simultáneo. Cuando la condición de deformación alrededor de los agujeros es una condición de proyecto, es decir, cuando no queremos que haya mucha deformación, es la única inecuación que vamos a mirar, porque tenemos tres condiciones. Cuando la deformación alrededor de los agujeros es condición de proyecto, cuando la deformación alrededor de los agujeros no es una condición de proyecto, y para agujeros ovalados largos con el eje mayor perpendicular a la dirección de la carga. Para esas tres condiciones, las inecuaciones que combinan el desgarramiento y el desplazamiento son estas dos. Y se deben verificar simultáneamente esto. La resistencia nominal, que es esta de acá, que después se va a factorizar por el factor de reducción que está indicado en esta tabla, por corte y por tracción, debe ser 1,2 de LC por T por FU. ¿Quién es LC? Es la distancia libre en la dirección de la fuerza entre el borde y el borde del agujero o material. Es decir, la distancia que hay entre este borde del agujero y el borde de la unión. Esta distancia que hay acá. Entre el borde del agujero y el borde de la chapa. ¿No? O si es entre agujeros, porque a veces que normalmente uno no tiene un solo bulón.
tiene varios bulones. Entonces, esta LC va a ser todas estas distancias que hay entre el borde de agujero y el fin del... Entonces, esto nos está dando el control del desgarramiento. Con la resistencia, fíjense que esa verificación, con la resistencia a rotura por tracción de la chapa, es decir, que esta tensión de que va a ir acá es la tensión de rotura de la chapa. Está establecido por condiciones empíricas y por condiciones de diseño y verificadas empíricamente, estos valores, estos parámetros, estos coeficientes, que generan estos coeficientes que varían en cada uno de los casos. Fíjense que la fórmula es la misma, lo que varía es este coeficiente. Cuando la deformación de los agujeros es condición, 1,2. Cuando no es condición, 1,5. Y para agujeros ovalados, 1. De LC, todas estas, la suma de estas distancias al borde, por el espesor de la chapa, como es un desgarramiento, tiene que romperse toda esta distancia en el espesor de la chapa. Entonces, esta primera inecuación verifica la rotura por desgarramiento. Y esta otra verifica el aplastamiento. Es decir, 2,4 del diámetro del bulón, por el espesor, por la tensión última también. Es decir, que va a soportar mucho más el aplastamiento que la rotura, el material. 2,4 veces más. No que esto, pero más que una vez más sería, ¿no? El doble va a verificar de aplastamiento. No es lo mismo, pero el parámetro es más grande. Acá teníamos esta distancia multiplicada por el espesor, y acá tenemos el aplastamiento, el diámetro del bulón, este diámetro, la distancia que hay, este diámetro de acá, es este valor de acá, y T es el espesor de la chapa, T es este valor de acá. ¿Sí? Entonces, con esta inecuación, con aquella inecuación, con estas de acá verificábamos el corte, con esta la tracción, el corte, el aplastamiento y el desgarramiento, que es en general la condición más común que hay para las uniones obulonadas, ¿no? Que es esta transmisión de esfuerzos perpendiculares a los bulones. Esto es lo que en general pasa. Pero hay algunas condiciones en donde se pretende transmitir tracción sobre el bulón y esfuerzo de corte. Para eso, como las tensiones adentro del vástago son por tracción o son por corte, se aplica una fórmula en donde la relación entre tensiones por corte y las tensiones por tracción depende de la resistencia nominal a tracción, va a depender de la tensión de corte, del esfuerzo de corte que ya esté transmitiendo el bulón. Es decir, para saber cuánto nos queda de capacidad de tracción, tenemos que meter acá FB, que es la tensión acortante que está transmitiendo la unión en los distintos tipos de bulones. Es decir, que cuando nosotros tenemos una unión que trabaja corte y atracción, primero la predimensionaremos con el corte, y después vamos a tener que meter las efectivas tensiones de corte que tengo acá, meteremos en estas inecuaciones y nos dará el valor de tensión de tracción que le queda para tomar la tracción. Fíjense que cuando uno tiene, acá tenemos, estas inecuaciones de acá surgen de este ábaco de Kullak, ¿no? Este ábaco de Kullak establece que cuanto menor sean las tensiones, cuanto más baja, fíjense para acá, ¿no? Cuanto más bajas sean las tensiones de corte, mayor capacidad, si yo voy bajando para acá, mayor... Disculpe, Alejandro, pero yo al menos no estoy viendo qué es lo que está mostrando.
Sí, no, yo tampoco. No, yo tampoco. ¿Pero se cortó ahora? No, estaba en la anterior diapositiva. Se había quedado Sí, se había quedado fijo. con lo de resistencia. Bueno. Sí, avísenme rapidito porque vieron cómo es esto. Bueno, nosotros teníamos acá, estábamos explicando a cómo se verifican o cómo se determina la resistencia nominal, ¿eh? De la resistencia nominal, después vamos a sacar la resistencia de diseño, pero cómo se determina la resistencia nominal que tiene una unión que trabaja al corte y a la tracción. Y dijimos que eso estaba estudiado, fíjense, acá tenemos un ejemplo de una unión que trabaja al corte y a la tracción, ¿la ven? Esta trabaja, ¿cómo la diseñamos esta? Bueno, en principio esta fuerza sacamos las dos componentes, la componente de corte y la componente de tracción. La componente de corte la vamos a tener que meter acá o acá. O acá, dependiendo de la condición con la que nosotros estemos trabajando. Seguramente vamos a estar mínimo con bulón A325, con la rosca incluida en el plano de corte. Entonces tendremos el esfuerzo de corte acá, a eso lo multiplicamos por 2,5, es lo que le restamos 806, 806 menos ese valor es lo que nos va a quedar para tomar, es la tensión que nos va a quedar para tomar tracción. Siempre y cuando sea un valor límite de 620 megapascales. Y por último, ahora sí, por último, la resistencia al deslizamiento crítico sale la resistencia nominal al deslizamiento en kilonewton, va a estar dado por 1,13 por nu por TB por NS. ¿Quién es TB? La fuerza de tracción mínima que se aplicó al bulón según la tabla que yo les mostré hace un rato. NS es la cantidad de superficie de rozamiento. ¿Cuántas van a ser las cantidades de rozamiento? Y bueno, por lo menos va a ser una alrededor de cada bulón que nosotros estemos instalando. Las NS se determinará, les repito, que esta mecánica de cálculo que nosotros no la pedimos en la materia, está más especificada, no la pedimos en los prácticos de la materia, ¿no? La del deslizamiento crítico, están más especificadas en el CISOL 305, ¿no? Bueno, TB, NS, mu, ¿qué es mu? Mu es el coeficiente del medio de rozamiento. Claro, se imaginarán que no es lo mismo el rozamiento, por más que sea la misma carga, la misma cantidad de superficie y el mismo esfuerzo, no es lo mismo poner a rozar superficies galvanizadas que superficies pintadas, que superficies no tratadas, que superficies tratadas. Entonces, la norma establece 3 tipos de condicionantes de superficie. Dice, las superficies tipo A, que van a ser superficies de acero limpias con cepillo metálico, libres de polvo, óxido o cascarilla de laminación, no pintadas, o superficies con recubrimiento clase A de acero limpiado con chorro de arena. Es decir, siempre estás hablando de acero limpio, cuando le aplicás ese apriete, tendrá un mu de 0,33. Ese mu pasará a clase B si son superficies de aceros limpiadas con chorro de arena, no pintadas, o superficies limpiadas con chorro de arena. Bueno. Es decir, si están limpiadas a cepillo, lo máximo que podés tomar es 0,33. Si están limpiadas con chorro de arena, podés tomar un mínimo de 0,33 y un máximo de 0,5. Superficies galvanizadas por inmersión en caliente y con superficies ásperas, podés tomar 0,35. ¿Está bien? Superficies pintadas no entran en este repertorio. Si querés trabajar con superficies que van a trabajar al deslizamiento crítico,
La unión donde se aprieta el bulón no puede estar pintada para que pueda trabajar el deslizamiento crítico. ¿Se entiende? Bien. Hasta aquí la presentación.